Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Les saluda el Ministerio Hispano de la Fifth Baptist Church. El día de hoy, siguiendo el tema del libro La Iglesia que hace discípulos, vamos a tomar el tema que el día de hoy nos compete, ¿no? Que es justamente una de las primeras 6 preguntas de relación con las cuales el pastor Glenn McDonald quiere identificar la manera como una iglesia que es ABC, ¿no? Una iglesia que se caracteriza por hacer hincapié en la asistencia, en el conseguir los beneficios para tener unas mejores instalaciones y también el budget, ¿no? La economía en las finanzas, antes que en el poder transformador del Espíritu Santo. Y entonces ahoga las actividades, los programas, las estructuras, que en sí no son malas, sino que son necesarias, debidamente usadas en su contexto, ¿no? Dentro de la estructura de una iglesia, ¿no? Él hace 6 preguntas de relación, ¿no? Las cuales de las cuales la primera pregunta el día de hoy la vamos a desarrollar. Una de ellas, la principal, la primera es: ¿quién es tu Señor? Empezamos entonces. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos, Señor, este tiempo de estudio, de compartir, Señor, tu palabra, de compartir, Señor, las inquietudes que tenemos como ministerio con respecto a la gran comisión, al llamado que tenemos todos, Señor, como somos de hacer discípulos conforme, Señor, a tu corazón y a tu voluntad, dejando atrás, Señor, los rudimentos humanos que impiden no solamente el crecimiento de tu iglesia, sino el crecimiento espiritual, la relación, Señor, que cada discípulo debe tener el uno con el otro y contigo principalmente. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo y que sea, Señor, asimismo también un tiempo en el cual nosotros vamos a reflexionar de cómo estamos andando delante de ti. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ¿quién es tu Señor? El día de hoy vamos a empezar, ¿no?, haciendo una pequeña recopilación de lo que habíamos estado comenzando a hablar la semana pasada, acerca de la manera como la iglesia se equivoca muchas veces en el propósito para el cual, ¿no?, para el cual Dios llama a los líderes. Entonces, ¿qué resulta? De que le ponemos más afán, la iglesia, ¿no?, le pone más afán a la asistencia, al buscar un local aparente para que la iglesia siga creciendo, y asimismo también le pone más énfasis a la capitalización, al budget, al dinero. Y nos olvidamos muchas veces de que Dios es el Señor de la iglesia, y no las estructuras, no los programas, y no los hombres, tampoco los líderes. Y eso también ayuda, lamentablemente, la situación espiritual de nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo. Podemos hablar muy bonito, podemos decir cosas muy grandilocuentes y no tener nada en el corazón. Amén. Entonces, cuando no tenemos nada en el corazón, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, eso es fácil. Nos vamos a una buena literatura, ¿no? Empezamos a tener un conocimiento más de lo que dicen los libros que lo que dice el libro de los libros. Déjenme decirles algo. Yo estuve leyendo hace como un año atrás, estuve leyendo y fui muy aficionado a leer a George Barna. George Barna y Gallup son 2 de los principales motores de búsqueda, ¿no?, de la iglesia de marketing. Es más, incluso vamos a tomar un espacio que dijo George Barna, en la cual no estoy de acuerdo, pero no deja de tener su valor, George Barna, como un investigador serio.
Eso es que ¿sabe qué significa? Significa que nosotros no somos los que tenemos la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Bueno, cuando todo está dicho, ¿quién es tu Señor? Cuando todo está dicho y todo está hecho, porque Jesucristo mismo lo dijo, consumado es. En nuestra agenda, ¿a quién estamos intentando seguir de verdad? ¿Quién es primero en nuestra agenda? Porque resulta que desde la eternidad, en la agenda de Jesucristo, estábamos ustedes y yo. ¿Verdad que sí? Sabemos qué significa seguir a Cristo. Bueno, ¿qué significa seguir a Cristo? Renunciar a uno mismo. ¿Ah? Renunciar a uno mismo. ¿Qué más? Obedecer. Obedecer. Seguirlo. Seguirlo. Querer llegar a ser como Él. Querer llegar a ser como Él. Claro, imitarlo. Imitarlo. Yo leí un librito, decía Imitación de Cristo. Porque bueno, hermana, que usted se edifica con esos libritos. Sinceramente. Yo sé que la palabra de Dios es la materia principal para nosotros. Pero tampoco vamos a desdeñar la buena literatura, aunque muchas veces cuando empezamos a leer queremos cerrarla porque nos compromete. ¿Sabe qué nos compromete? Nuestro ego. El creer de que somos lo mejor de lo mejor o que estamos yendo bien y a veces resulta que estamos yendo bien mal. Bueno, eso es lo que significa seguir a Cristo. Lo que dijo el pastor David. Pero también significa seguirle, también significa obedecerle, también significa ser como Él y también significa imitarle, como dijo el hermano. Si Jesús amaba al Padre, nosotros también amamos al Padre. Si Jesús obedeció al Padre, nosotros también obedecemos al Padre. Incluso cuando Jesús le costara la vida, ahí está el problema. Hasta ahí nomás llegamos. Pero también estamos dispuestos a seguirle, aunque nos cueste la vida. Nosotros podemos decir que sí, más bien yo diría, detengámonos en decir que sí. Porque todavía, en cuanto nosotros no hemos sido probados, hasta el punto en que fue probado Jesús. Le damos gracias a Dios porque con todas esas cosas que hemos estado oyendo, que la persecución, hermano, la persecución siempre ha habido. Y por si no se dan cuenta, ahora la persecución es una persecución intelectual. Donde se nos va a querer borrar a nosotros el cassette que tenemos. El software que tenemos acerca de Dios, para ponernos un software acerca de el humanismo cristiano, que no es lo mismo, aunque suena lo mismo. Porque el humanismo cristiano sabe lo que reclama, reclama nuestros derechos desde el punto de vista de Cristo. Y nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo no tenemos ningún derecho. Él adquiere todos los derechos que nosotros hayamos tenido, porque resulta que Él es ahora el dueño de nuestras vidas. Cuando tenemos lo suficiente, ¿qué es tener lo suficiente? Posesiones, auto, casa, seguro, una buena póliza, una linda esposa, unos lindos hijos, obedientes, las cosas materiales. Un trabajo más o menos que nos da una solvencia económica, dinero, una buena cuenta corriente, ni mucho ni poco, aunque claro, no exenta de las presiones que toda familia y que todo individuo tiene para llevar una vida más o menos, ¿no?, saludable, entre comillas, ¿no? Es fácil entonces proclamar a voz en cuello que Jesús es el Señor. ¿Quién es tu Señor? Jesús es el Señor. ¿Quién es tu Señor? Jesús es mi Señor. ¿Verdad que sí? Pero nosotros decimos Jesús es mi Señor. Yo también puedo decir que Jesús es mi Señora. Pero es fácil decirlo, ¿eh? Exacto, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Pero cuando las papas queman, vamos a ver si es fácil decir Jesús es mi Señor. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando Jesús mismo irrumpe en nuestra vida y Él nos lanza una sola palabra y usted le escucha. La única palabra que Él le dice es, sígueme. Y usted le puede decir en inglés, say again please, say again, follow me, sígueme. I'm sorry, I speak Russian, no entiendo. I speak Chinese, ¿no? Yo hablo quechua, no entiendo bien. Mi speak no sé qué. Pero el Señor le dice, sígueme. Cuando el Señor irrumpe en tu vida de un momento a otro y te dice, sígueme, entonces ahí todo tu escaparate
bíblico, religioso, se comienza a tambalear. Y nuestra conciencia nos comienza a preguntar, ¿quién es tu Señor? Pero en la iglesia, cuando una iglesia gobernada por los programas, la actividad, la preocupación y el énfasis por las estructuras, ahora sepa usted una cosa, hermano, las estructuras son buenas. El que no tenga una estructura en su vida, tiene una vida desperdiciada. ¿Usted no tiene una estructura familiar? ¿Cuál es la estructura familiar? La familia. Padre, Padre, el papá, madre, hijos. la mamá, los hijos, Dios primero. Y los nietos. Esa es una estructura. No podemos negar. El problema es cuando nosotros le ponemos énfasis a la estructura como lo principal. Y nos olvidamos de que verdaderamente es el Espíritu de Dios el que gobierna, el que dirige las cosas en la iglesia. Y cómo deben hacerse las cosas en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo así? Tome su cruz y sígame. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, tome su cruz y sígame? Dejarlo todo. Dejar todo, familia, Dejarlo todo. todo. Dejarlo todo. Seguir Tome su cruz mirando atrás. y sígame. Es igual lo que le dijo al rico, que vendiera todo y que lo siguiera. Claro, lo estaba probando, ¿verdad que sí? Despréndete de todo. En otras palabras, lo que Jesús fue, la pregunta de Jesús fue, crucifica tu yo, muérete para yo vivir en ti y me pueda seguir. Si tú no mueres a tu yo, tú no me puedes seguir. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pastor Glenn, me gusta este libro. Sinceramente yo no, puedo ser honesto, yo lo desdeñé. Pero cuando comencé a leerlo, incluso a mí me molestó. Sinceramente. Sí, hermano, no, siga. Sinceramente a mí me molestó. Me molestó la audacia de este hombre, por decir así, ¿no? Y el problema es que cuando usted comienza a leer este libro, que realmente sí, es verdad, es solamente para pastores y para líderes con una suficiente madurez espiritual, ¿ven? Cuando comencé a leer este libro, yo dije, bueno, sinceramente yo dije así, sí, pero esta no es mi iglesia, por si acaso. Este no es el caso de mi iglesia. Este no es el caso de mi iglesia. Mal. ¿Saben qué? Creo que es el libro de Efesios, me parece, ¿no? 4:15 creo, o menos que me equivoque. Hay un versículo que estuvo dando vueltas en mi cabeza en estos días. Hablad la verdad, cada uno con su hermano en amor. Y Glenn Campbell habló la verdad. Y nos está hablando la verdad en amor. Y hablar la verdad en amor significa sencillamente con sincera honestidad. Eso significa. Entonces, en esta noche, hermano, ¿sabe qué? Vamos a hablar la verdad en amor. Vamos a hablar la verdad en amor. 4:15 Efesios 4:15, ¿verdad? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Crezcamos en todo. ¿Sabían ustedes que el pastor Glenn MacDonald, el autor de este libro, y se lo voy a decir así, el autor de este libro, en la introducción, por ahí fue que no me gustó, porque él dijo que incluso él, al llevar este tipo de estructura para sacar adelante su congregación, llegó a ser como aquel hombre menguante. Es una película antigua, ustedes han visto que luego lo han actualizado Walt Disney en una película ahí en colores, en el que el papá, un científico, se somete a unos rayos y se vuelve chiquito. Ese es el hombre menguante, porque cada vez iba reduciéndose, y entonces la más mínima cosa que antes no le asustaba, una araña casera, ahora le aterraba, porque tenía que luchar con esa araña como si fuese un dinosaurio. Y él dijo, ¿no?, que llegó a tener un corazón menguante, es decir, que cuando estaba en la iglesia era un león llevando las actividades y los programas, inventando, haciendo, pero cuando llegaba a su casa dice que sentía un sentimiento de culpa, porque no sabía entonces si seguir sin dejar el control de la iglesia
o llegar a su casa y atender a su casa, a su hogar, a su esposa y a sus hijos. Glenn McDonald, lo que sí me gustó también fue que él fue honesto. Efesios 4:15. Habla la verdad y habló la verdad. Dijo que incluso este tipo de iglesias que se desarrollan de esa manera, los ministros, los pastores y aún los líderes se someten a altas presiones y muchas veces peligra su propia integridad familiar. ¿Por qué? Por el afán, la asistencia, el control, las finanzas. ¡Hey! Ya hemos encontrado un local mejor porque este ya está quedando pequeño. Bueno, hermano, ¿de qué vale que una iglesia crezca y cambie usted de local cuando lo que usted tiene adentro va a ser un mausoleo lleno de huesos secos? Donde usted cree que la gente está viva espiritualmente, pero no está viva, está muerta. Asimismo se autocalifican con un 10. Pero Dios les está diciendo, oye, no seas mentiroso, no seas exagerado. Si delante de mí yo con la justa te pongo 3 y con eso todavía mira que yo soy misericordioso y lleno de gracia. ¿Se dan cuenta? Pero Glenn Campbell hizo algo para relatar lo que significa, toma tu cruz y sígueme. Te relata acerca de un viaje de crucero que hizo con su familia. Y en el segundo día del crucero, cuando todo iba bien, bueno, y ustedes saben lo que es un crucero, ¿no? Lo que hemos sido un crucero, ¿qué es? Un viaje de placer, pues. Donde en ese viaje de placer, el capitán no es el centro de la atención. El centro de la atención es usted que ha pagado el ticket. Y el capitán tiene que preocuparse de que todo vaya bien, de que el huésped o el cliente tenga todo lo que se le ha ofrecido en el ticket. Diversión, comida, bueno, algunos, bebida, ¿no? Toda la seguridad del caso, todos los entretenimientos, para todas las edades, para la familia. Es decir, todo gira en torno al huésped, todo gira en torno al consumidor. Y resulta que en esa oportunidad se cae un hombre al agua y el capitán manda detener el crucero para buscar a la persona que irresponsablemente había estado en una zona restringida y había caído al agua de noche. Lo rescatan al hombre, lo rescatan, lo suben nuevamente a la nave y todo el mundo queda agradecido con el capitán. ¿Verdad que sí? Aparentemente, el capitán es el que tiene el mando. Sí, el capitán tiene el mando en tanto usted no le haga la vida imposible. Pero si usted le hace la vida imposible, si el capitán lo puede rescatar, lo rescata, y si no, fue su responsabilidad. Pero el capitán está ahí, ¿sabe usted para qué? El capitán está ahí para que su tripulación cumpla las órdenes de satisfacer al huésped que ha pagado su ticket para la semana o 2 semanas de viaje de crucero. La escritura muestra algo distinto, hermanos. Ella dice que le debemos todo al capitán. Es más, cuando nosotros venimos a Cristo, dejamos de ser los huéspedes de este mundo, donde todo gira en torno a nosotros, y nos constituimos en tripulantes, colaboradores de Dios en Cristo, para atender a aquellos que todavía siguen de huéspedes en la oscuridad, en lugares inhóspitos de donde Dios nos sacó, nada más que por su pura gracia. Bien, eso es lo que significa, entonces, toma tu cruz y sígueme. Nadie, absolutamente nadie, que no tome su cruz puede llegar a ser un tripulante de esta nave que se llama el mundo, en el cual todavía hay muchos huéspedes que en realidad no son huéspedes, son esclavos porque están pagando el precio de su pecado. Pero mientras que una iglesia, como la que él describía, su propia iglesia, esté más preocupada y enfocada en las actividades, en que haya entretenimiento para todas las edades, niños de tal edad a tal edad, jóvenes aquí, adolescentes allá, adultos aquí, conferencia para matrimonios, conferencia para divorciados, conferencia para viudos, conferencia para las conferencias y conferencia de las conferencias. Mientras todo eso esté, entonces es como que si todavía estuviéramos en un crucero, donde todo gira en torno a nosotros, pero no gira en torno realmente a quien es
el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor. ¿Quién es tu Señor? Nuestro viaje, el peregrinar por este mundo, definitivamente ya no debe girar en torno a nosotros. Si en este viaje, para alguno de nosotros todavía, la iglesia tiene que girar en torno a nosotros, estamos equivocados. Porque la iglesia tiene que girar en torno a quien es el motivo y la causa primera, ¿verdad?, de ser sus colaboradores. ¿Quién es? Jesucristo. El dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. Ahora, en el discipulado, si nosotros nos enfocamos más en programas y en actividades creados por los hombres y no potenciados por la inspiración divina, por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu Santo, entonces yo quiero ustedes preguntarles, hermano, ¿qué discípulos nosotros podemos formar en adelante? ¿Sabía usted que nosotros somos discípulos? Y la única condición para empezar a ser discípulo es sencillamente ser un nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo es ya un discípulo. ¿Qué es lo que necesita? Pues necesita ser llevado y guiado por la enseñanza de la palabra de Dios y por el ejemplo y por el compromiso. ¿Para qué? Para que este discípulo conozca verdaderamente, ¿no?, a aquel que le ha dado la salvación. La salvación no se la damos nosotros. Pero si nosotros seguimos girando en torno a nuestro ego, entonces díganme ustedes si en realidad nosotros estamos formando discípulos. Eso es fácil. En su hogar. Estamos formando discípulos a nuestros hijos. Bueno, mi hijo tiene 25 años. Él vive en California. Yo puedo decir con tristeza que si yo digo que sí, estoy mintiendo. Es más, hace como ya medio año que no me escribe. Pero ustedes lo tienen cerca. ¿Están ustedes formando discípulos? ¿Estamos seguros que estamos formando a nuestros hijos? Porque ¿quiénes son nuestros primeros discípulos? La familia. ¿Verdad que sí? La familia. De la respuesta a esta pregunta, ¿quién es tu Señor? De manera honesta, firme, sin hipocresía, podemos entonces estar ciertos de que nos hemos rendido al señorío de Cristo. El señorío de Cristo. El señorío en el mundo de Pablo. ¿Cómo Pablo percibía el señorío de Cristo en el tiempo de él y para él? Era de primera necesidad para Pablo proclamar el Evangelio. Ay de mí si no predico. ¿Verdad? Para él era prioritaria la gran comisión. Para nosotros parece que es prioritaria la gran omisión. Creer y cumplir algunas verdades bíblicas no es estar bajo la autoridad de Cristo, porque ese señorío de Cristo, el señorío de Cristo no es otra cosa más que estar sometidos a Cristo, obedeciendo a Cristo, bajo la autoridad de Cristo, sometiéndonos a Él por una sencilla razón, porque hemos confiado en Él y seguimos confiando en Él. Si Él ha dicho que Él así va a hacer, es que Él lo va a hacer, y yo me someto voluntariamente. Yo no me voy a someter ante alguien en el cual mi corazón y mi sentido común duda de que lo que me está prometiendo no lo va a hacer, no lo va a cumplir, no me va a proteger, no va a cumplir con su palabra. Yo no me voy a someter a ese individuo, así sea mi papá. Bueno, que paz descanse, ¿verdad? Pero entonces, estar bajo el señorío de Cristo es otra cosa más que estar bajo autoridad. Y cuando Cristo dijo, sígueme, ¿qué hay que hacer? Seguirlo. Cuando Jesucristo dijo en Lucas 6:46, pero ¿por qué ustedes me siguen diciendo Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? ¿Se dan cuenta? Glenn MacDonald fue confrontado con esa pregunta. Bueno, Glenn, ¿por qué tú me sigues llamando Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y lo que yo te estoy diciendo es que estás haciendo mal, iglesia. Mira cómo está yendo tu casa. Está poniendo en tela de juicio tu propio prestigio. ¿Tú crees que no están sabiendo, no están conociendo cómo estás llevando tu hogar? Que ni siquiera lleva bien ni tu hogar ni la iglesia.
Glenn McDonald, él fue confrontado con su propia realidad y su propia experiencia, y de ello es que nosotros tenemos que sacar provecho. No se piense que estamos hablando de nuestro ministerio, por el amor de Dios. Vamos a romper un poquito esos prejuicios que a veces, no, no, hermano, no es así. Estamos hablando de Glenn McDonald. Glenn McDonald nos está diciendo cosas puntuales, experiencias con el Señor en su andar como pastor. Que un líder hable muchas veces, se exteriorice, pero no conozco muchas veces que un pastor se exteriorice respecto de algo que lo llevaba adentro y que hubo un momento que él lo tuvo que plasmar y lo tuvo que escribir, sin tapujo alguno. Pablo consideró toda pérdida por razón del incomparable amor y del valor de conocer a Cristo. El efecto de la muerte de Cristo es vivir para Él, pues. ¿Cuál es el efecto de la muerte de Cristo? Pues vivir para Él. Si Cristo murió por mí, ¿qué tengo yo? Pues que vivir para Él. Y eso es el señorío. Me someto voluntariamente, ¿verdad que sí? Eso es. En el siglo I, el decir que Jesucristo es el Señor, en el siglo I, en el tiempo de Pablo, donde el Imperio Romano estaba increciendo, ¿no? Asia Menor estaba creciendo, el Imperio Romano, la bota romana, estaba llegando casi a la India, ¿entiende? Por el otro lado, hacia el otro lado del mar, estaba empujando a España y ya por poquito le faltaba llegar a Inglaterra. Eso fue el Imperio Romano. Y como estaba creciendo, entonces, ¿qué cosa es lo que necesitaba el Imperio Romano? No podía dominar a todo. ¿Qué era lo que ellos hacían? Pues el gobierno del terror. ¿Cómo es el gobierno del terror? Mandaba a sus virreyes, mandaba a sus gobernantes, y una vez al año reunían al pueblo y el pueblo tenía que públicamente confesar que el César era el Señor. Kaiser Curios. Ahora, Kaiser, ¿se acuerdan ustedes del Hitler? Si me pongo el bigotito me parezco un poquito a él, ¿no? Kaiser Curios, ¿se acuerdan ustedes? Heil Hitler, el Kaiser. De ahí viene la palabra Kaiser, el César. Ahora, César no es un nombre. César es un título. ¿Sabe qué significa César? Cortado. Como decir, ungido, consagrado. El Kaiser Curios. Y dice Plinio, un gran perseguidor de los cristianos, él decía, esto no funciona con los cristianos. Porque aunque los estén matando, ellos siguen declarando que Jesucristo es el Señor. Bueno, hermano, todavía estamos muy lejos todavía de eso, pero hay muchas formas en que nosotros podemos ser confrontados de decir Jesucristo es el Señor. Y ya me parece que el tiempo ya está tocando la puerta de nuestras casas. La intolerancia religiosa, la intolerancia social, las agendas, de las cuales ni los cristianos quieren hablar. ¿Por miedo? Yo digo que no es por miedo, es por falta, ¿sabe qué? De preparación. No me voy a preparar yo leyendo un libro secular, yo me voy a preparar leyendo la palabra, las escrituras. ¿Y qué es lo que me toca a mí? En ese tiempo, decir Jesucristo es el Señor, ¿sabe qué cosa era para un cristiano? Era una invitación, un ticket gratis al circo romano, pero no para ver a los payasitos o a ver a los tigres de Bengala, no. Era para que ellos fueran devorados por esas fieras. Eso significaba el señorío de Cristo. Aunque me maten, yo digo que Jesucristo es el Señor. Pero no solamente decían que Jesucristo es el Señor, sino que con el ejemplo ellos decían que Jesucristo es el Señor. Este es el problema. En una iglesia ABC, donde todo está computarizado, ya todo está dicho, todo está hecho. Tenemos programa para todo. Tenemos estructura. Tenemos cierta solvencia económica. Si nos falta algo, bueno, pues compre piano. Mire, que para la escuela bíblica de verano, bueno, mira, hay un programa buenísimo de no sé cuánto, allí en el Brasil, te lo puedes traer, los niños se van a divertir a montón. Pero no se trata de divertir a los niños. Si tú quieres una conferencia para matrimonios, ¿de qué te vale una conferencia para matrimonios? Si los que estamos sentados no conocemos a Cristo. ¿A quién vamos a discipular? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero eso sí, la iglesia ABC se ufana, ¿sabe de qué? De prestigio. Estamos creciendo, somos gente ordenada, somos gente limpia. Pero si usted le pregunta, bueno,
quiero ver el peso espiritual que tú tienes, mi hermano. Eso es como un muffin, como el que está comiendo, se está atorando nuestro hermano. ¿Sabe qué? Es más quesito con pan y manteca que otra cosa. ¿Ve? Conviene hacer esta pregunta. Voy a hacer esta pregunta otra vez. La misma pregunta que Dios le hizo a Glenn. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo nuestro Señor? Si Cristo es nuestro Señor, déjeme decirles algo, y yo estoy seguro de eso. En muchas familias así es. Si Cristo es nuestro Señor, nuestros hijos tienen que reflejar que Cristo es nuestro Señor. Se la pongo difícil. Porque los discípulos más próximos, ¿quiénes son? Nuestros hijos. De todas maneras, aunque no crean en Cristo, déjense ver una cosa, porque no todos van a creer, pero aunque no crean, usted va a ver ahí que alguien está haciendo un trabajo magnífico. Bueno, muchas veces la esposa, ¿no? Por tiempo siempre la mujer ha sido el factor de la instrucción en casa, por mucho tiempo. Pero cuando viene papá a casa, ¿qué cosa hace papá? Pues sienta a la mesa y ¿qué es lo que hace? Lo que dijo Eloy, que hace con sus hijos. En el tiempo que él tiene, aunque sea breve, él les manifiesta algunas verdades bíblicas. Y me parece que uno de sus hijos se bautizó, me parece, ¿no? O por ejemplo, el domingo pasado se bautizó este muchachito. Sí. Yo no voy a cuestionar, bueno, si el niño se emocionó y se bautizó. No, hermano, no es así. El padre, el hijo, de todas maneras ve el ejemplo del papá, y eso es un discipulado. Pero ¿qué tal si voy a discipular a mi hijo con algún librito, ¿me entiende?, de figuritas para pintarrajear, con algunas cuantas verdades de algunos psicólogos, de psicólogos o de humanismo metido en las escrituras? ¿Sabe usted lo que dijo George Barna? George Barna llegó a decir que la Biblia de tapa a tapa no es otra cosa que marketing. ¿Qué? Marketing, no lo digo yo. ¿Qué cosa es? Marketing, ¿sabe lo que es marketing? Ok, marketing, ¿sabe qué es? Marketing es un proceso mediante el cual usted presenta un producto, lo empaca bonito, lo diseña, le pone el precio y le dice, estas son las bondades que tiene el producto y esto le conviene a usted. Cómprese esta crema, que aunque usted tenga 90 años, con esta crema usted va a parecer de 20. O sea que la Biblia es un engaño. Prácticamente, pero dependiendo de quien lo diga, ¿entiende? Dependiendo de quien lo diga. ¿Ve? Entonces ahí es donde se ve que no se está entendiendo bien el señorío de Cristo, porque primero, en el señorío de Cristo, usted le cree a la palabra de Dios y usted le cree a Dios. Señorío en sus términos. Bueno, ¿en qué términos nosotros estamos sometiéndonos a Cristo? ¿En los términos nuestros o en los términos de Dios? A aquellos que lo estaban siguiendo y lo estaban escuchando, vuelvo a repetir, un día Jesús les hizo esta penetrante pregunta. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué sigues llamándole Señor a Cristo cuando no hacemos lo que Él dice que debemos hacer? Es que a veces la mayoría piensa, yo sigo al Señor sí, pero de acuerdo como yo quiero. De acuerdo. Es que seguir al Señor no significa venir a la iglesia. Es que Y es seguir así. al Señor no significa oír al orador, el que más me fascina. Seguir al Señor no significa estar en todas las actividades de la iglesia. Y seguir al Señor no significa decir estamos bien, cuando en realidad no estamos bien. Eso no significa seguir al Señor. Nosotros no nos estamos gratificando tampoco con esa actitud. Y Glenn McDonald muy claro que lo dijo. Nos estamos equivocando en esto. Nos estamos equivocando en realmente si el Señor es el Señor como decimos que es el Señor. Nos estamos equivocando en la correspondencia de estar bien seguros de si verdaderamente estamos entendiendo el señorío de Jesús. Y ahora también Glenn McDonald dice que la iglesia muchas veces lleva el concepto de señorío en los términos humanos, en mis términos. Señor, yo te voy a servir, pero Pero hasta ahí nomás.
Señor, yo voy a hacer, pero, ¿no? Ese es el señorío en los términos del hombre. Lo llamamos Señor, pero solamente le obedecemos cuando nos conviene. ¿A qué punto dejamos atrás a Jesús y su propósito? Porque llegó un momento en que igual hicieron con Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Que lo siguieron las multitudes y de repente volteó y no había uno con él. No había ni uno. Y créame, usted puede estar en la iglesia rodeado de gente y usted está solo. Y no lo digo por el pastor, muchas veces el pastor puede creer que está rodeado de gente que lo va a apoyar, pero cuando las papas queman, de repente no hay uno solo. ¿Esperamos nosotros que Jesús nos haga realmente exitosos y felices? ¿Estamos esperando eso? ¿O nos quejamos cuando experimentamos alguna decepción? Cada ser humano construye su casa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando comienza a hablar allí en Lucas y él dice, no, bueno, y esto es como aquel que empezó a cavar hasta que dio con la roca, y cuando dio con la roca, ahí puso su fundamento. En cambio el otro no se preocupó de ello y construyó su casa sobre barro, sobre tierra deleznable, y cuando vino el río, cuando vinieron las tragedias, vinieron los problemas, vinieron las contradicciones, vino la prueba y la casa se derrumbó. La casa no estaba hablando, hermano, de edificio. La casa estaba hablando de su propia existencia. Cuando nuestra existencia no está puesta en la roca de los siglos, que es Cristo, cuando venga el tiempo y el momento en que verdaderamente tengamos que decir Jesucristo es el Señor, es cuando nuestra existencia se va a derrumbar. Le sucedió a Glenn McDonald, a un pastor. Él se derrumbó. Él se derrumbó. Y Dios lo levantó. En busca de un Señor alternativo. Glenn McDonald dice que muchas veces los iglesieros, así lo llama él. Usted sabe lo que es un iglesiero, ¿no? En algunos lugares le llaman un dominical. Es que solamente viene los domingos. Ese es un iglesiero, un dominical, ¿no? Viene y, bueno, se sienta y pide su orden de hamburguesa, ¿no? Con un poco de lechuga, más mostaza, tomatito, ¿no? Deme el café tibio, ¿no? Pues mire eso, ¿no? 2 cucharaditas nomás, sí, deme Splenda, ¿no? Porque tiene que ser light. Aunque soy diabético, no importa, me engaño yo mismo, igual me voy a morir. Lo que le Splenda, ¿qué es lo que hace? Es lo que nosotros hacemos también. Venimos así a la iglesia con esa actitud, el iglesiero, ¿no? Y venimos a buscar un Señor alternativo. Y Glenn McDonald dice, estas iglesias A, B, C, ¿qué clase de discípulos forma? Forma gente que viene a la iglesia a buscar un Dios alternativo. Es decir, uno que encaje con mi sentimiento, con mi pensamiento, con mi filosofía, con mi modo de ver la vida, según lo que yo necesito. Ese es el Dios alternativo que yo busco. Entonces, cuando viene al culto y le presentan un mensaje, hermano, un mensaje cristocéntrico, un mensaje positivo, ¿no? Por decir, bueno, estamos llevando el tema de Santiago. Pero el siguiente domingo se me hace que va a haber algún temita por ahí, que a alguien le va a entrar por aquí, le va a salir no sé por dónde, ¿ven? Y no nos va a gustar. Si no tenemos la suficiente madurez espiritual para soportar lo que vamos a escuchar, o a lo mejor no nos importa, entonces, sencillamente, bueno, el próximo domingo va a ser mejor el mensaje. El pastor está un poco así, como que, seguramente ha venido molesto a su casa y está predicando estas cosas. Y no, ha venido con el hígado. Y no, pero el próximo no, porque el pastor es nice, sino que ahora está como un poco indispuesto y su mensaje como que, no se preocupen, no, muchachos, no se preocupen. No se preocupen. Van a ver que el próximo domingo el pastor David va a ser el mismo. Pero es que uno en la iglesia, al menos, perdón, ¿no? Yo, de manera de pensar. Sí, hermano. De chica. Yo voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ajá. Entonces pienso que el pastor que está parado ahí es Cristo el que me habla. Lógico. Mi hermano, qué bueno que usted lo dice, porque déjeme decirle algo. Muchos venimos con esa actitud también. Pero hay un personaje que viene con una actitud de escuchar. El mismo diablo, hermano.
Nada más, ¿sabían ustedes que a veces comienzan a tomar nota? Tomar nota es bueno. Eso significa que usted se está interesando. Pero habemos algunos, sobre todo de la iglesia ABC, que no tenemos un fundamento espiritual sólido y venimos a tomar nota para luego, oye Ernesto, ¿viste lo que dijo el pastor? Oye, pero qué pésima exégesis que hizo ese hombre. Y para colmo todavía la gente le dijo y le aplaudió. Un iglesiero de estos que solamente viene los domingos, que no escudriña la palabra, que no toma responsabilidad por lo que está escuchando. Porque si yo estoy escuchando, es porque, no, qué lindo estuvo. Estuvo lindo el mensaje, sí, hermano, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé. Bueno, escuchaste el mensaje y no sabes qué vas a hacer. Eso es lo que hace una iglesia A, B, C. Madonna. ¿Saben quién es Madonna, verdad? A ella una vez le preguntaron acerca de su situación espiritual. ¿Qué concepto tenía ella de Dios? Porque una vez, en una función, reunió ella a su grupo de baile, ¿no? A su grupo de danza, y dice que se pusieron a orar. Entonces el periodista vio eso, el periodista del magazine, cuando terminó, le dijo, te vi orar, dime, háblame de tu Dios. ¿Y sabes lo que le dijo ella? Bueno, no te sabría decir, porque a veces Dios para mí es un pensamiento elevado. Elevado a la no sé qué potencia, ¿no? Pero a veces también ese Dios es como una sensación interior de paz y de protección y de bienestar. Ese es el Dios que buscamos los cristianos. Perdona que se lo diga. Ese es el Dios que buscamos los cristianos. Un Dios de paz, de bienestar, ¿no? Y, fluffy. Estoy volando. No, si me tiene que agarrar de los pies y no salgo por la ventana. ¿Ven? ¿De dónde viene nuestra seguridad? Nosotros sabemos que nuestra seguridad... ¿De dónde viene nuestro socorro? Dice el Salmo, ¿no? Nuestro socorro no viene de Superman, hermano. Viene del Señor. Y ella dice, y por último, dijo, en realidad no te podría yo definir qué cosa es Dios, pero lo único que yo sé, que el Dios que yo invoco, ¿y cuál es su nombre? No te puedo decir su nombre. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que... Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Dios es todo en el universo, todo lo bueno, todo lo que no me critique, lo que no me condene y lo que no me juzgue. Yo también quiero conocer ese Dios. Ese era el Dios de los griegos, ¿sabe? Ese es el Dios de los griegos, pues, al Dios no conocido. ¿Se acuerdan ustedes del Dios no conocido? Bueno, a ese Dios conocido es el que Glenn McDonald quiere que la iglesia conozca. Y no al Dios de iglesia ABC. Porque el Dios de la iglesia ABC no es otra cosa más que el Dios de la iglesia de consumo. En otras palabras, eso era. Aquellos que han crecido en un discipulado responsable tienen como resultado un corazón de amor y devoción a Dios. Hermano, un corazón de amor y devoción a Dios no significa, ¿no?, que porque usted trae unos cuantos sanguchitos los días domingos, usted ama a Cristo, ama a los hermanos y ama a Dios. No, Dios no necesita eso. Dios quiere nuestro corazón, principalmente. Y la fe no es una fe subjetiva, es una fe objetiva. Y en nuestra casa, pues, imagínense que vaya un individuo, vaya una persona, un invitado, y usted le habla acerca del Dios que todo lo provee. Y el resto le está hablando, por decir, ¿no?, qué sé yo, a Jonathan. No, mira que este Dios es un proveedor, hermano, y gloria a Dios por esto. Ese mover espiritual que hay, y hay un acercamiento, una relación entre los hermanos. Todo el mundo se conoce en la iglesia, todo el mundo se conoce, por lo menos la mitad de la iglesia se conoce por su nombre. ¿Sí? ¿No? Y hay un ambiente tan no solamente de amor, sino de respeto, y respeto sobre todo a Dios mismo. Y le está hablando y Jonathan se le cae la baba. Y lo está escuchando arrobado y de repente suena el teléfono. Y alguien le está preguntando, oye Ernesto, ¿y cómo hacemos? Fíjate que el man que iba a cantar el próximo domingo, ha dicho que no puede venir. Y tú sabes que detrás de eso está la asistencia. Y detrás de la asistencia está el budget. ¿Y cómo vamos a hacer? Y Ernesto le dice, bueno, pero ¿cómo es eso que no va a venir? No, tú tienes que amarlo, tienes que decirle que tiene que venir. No nos va a hacer quedar mal. El que lo esté escuchando, el discípulo que lo esté escuchando a Ernesto, ¿qué es lo que está tomando? Bueno,
este dice una cosa, pero veo que está actuando de otra manera. Por lo tanto, yo dudo que el Señor del cual estaba hablando Ernesto, es el Señor que yo conozco. Debe ser otro Señor alternativo. ¿Sabe lo que es un Señor alternativo, verdad? Opcional, pues. Según lo que yo necesite. Pero sepamos una cosa, hermano, ¿sabe qué? El hombre necesita a un Dios que sabe que lo que necesita ese hombre es ser redimido. Y en una iglesia ABC, como la iglesia de McDonald's, lo que ellos están buscando no es un mensaje y una relación liberadora, redentora. Lo que ellos están buscando, sí o sí, es venga, tome asiento, cafecito, viene el mensaje, mire la música, vaya, a veces salen en algunas iglesias, yo fui una vez a una iglesia, ¿no? Hermano, tremendo, ¿para qué? Fui invitado, y hermano, permíteme, a veces no reciba y no acepte todas las invitaciones, no para no hacer quedar mal, mejor no vaya. Hermano, yo fui, por terco, y de repente, detrás del mensaje, ya, como que para tocar las fibras espirituales, comenzó a salir humo. Y yo estaba paradito, ¿no? Comenzó a salir humo y de repente las luces atrás, así, y el pastor comenzó a hablar y luego, y atrás, el pianito, y yo dije, Dios mío, ahorita sale Drácula por aquí. Dije, ahorita sale Drácula, no sé, el hombre lobo, qué sé yo. Pero eso se llaman los programas. Y eso se llama la psicología. Y eso se llama, ¿sabe qué? Ir a las sensaciones humanas. Allí no está Dios. ¿Se da cuenta? Para los que son los fans de Star Wars, ¿saben ustedes que los fans de Star Wars, de los cuales muchos somos cristianos? ¿Quién no ha ido a ver Star Wars? Sí, que sí ha ido. ¿Quién no ha ido? Digo? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha ido a ver? ¿Quién no ha ido a ver la Guerra de las Galaxias? Mire, hermano, a mí yo soy muy aficionado a la, ¿cómo le llaman esto? A la ciencia ficción, esto. Mire, yo soy cristiano, pero soy aficionado a la ciencia ficción. A Xiomara a veces no le gusta. A mí tampoco. ¿No? Pero A mí o sea, tampoco. la ciencia ficción, ¿me entiende? La aventura, qué sé yo, siempre y cuando... lamentablemente, hermano, está metido el mundo ahí, pues, y de repente usted va a encontrar ahí un traste de cosas que echa a perder todo. Siempre lo echa a perder, ¿me entiende? Ahora están las relaciones medias raras por ahí, de las cuales mejor no quiero yo... Pero muchos de los que somos cristianos somos fan del Dios de la Guerra de las Galaxias. ¿Ya? Sí. ¿Ok? Le voy a decir por qué. Porque estamos, creemos que, llega un momento que creemos que Dios es algo así como el Jedi, ¿no? Es el Jedi. Pero mira, lo conoces. Es el, claro, hermano, yo me vi las fotos ahora. Qué bien ¿Pero qué le voy a mentir? ¿Me entiende? Pero no significa eso que me comí todo ese... No, hermano, ¿me entiende? Mire, yo dije bien claro, hablar todos, cada uno con su hermano, en amor, con honestidad. Porque aquí no estamos hablando de cosas, ¿me entiende? Truculentas, feas, que no tienen sentido. Pero eso es, y la psicología positiva ayuda mucho. La psicología positiva ayuda. ¿Saben ustedes que para que esas sagas de películas lleguen al subconsciente, tiene que haber psicología? De un Dios del universo, o de un Dios universal, y a la final ya sabemos que es un Dios universal, panteísmo pues. El Dios universal, todo es Dios. O si no, el deísmo. Dios es Dios. Dios es Dios. Sí, Dios es Dios. ¿Y qué más? Dios es Dios. ¿Y qué más? Dios es Dios. Ok, hermano, gracias. Dios te bendiga. Dios es Dios. ¿Eh? Para el pastor Glenn es evidente de su experiencia que cuando nos apoyamos en los esfuerzos humanos para hacer iglesia, pues no se necesita a Dios. Si usted tiene todo, usted no necesita a Dios. Pero vaya a ver usted la iglesia a la cual usted está yendo, ¿no?
¿Sabe usted que los más grandes responsables no son los que están arriba mintiendo, sino nosotros mismos que consumimos lo que ellos mienten? Esa es una iglesia consumida, es una iglesia de consumo. ¿Qué es una iglesia de consumo? Pues que gasta según lo que necesita. Y eso es el marketing. Ese es el marketeo. Marketear la palabra de Dios. Voy a mover el marketing. ¿Y qué cosa voy a usar? Pues la publicidad. ¿Qué más voy a usar? La lucecita, los colores. Voy a usar la psicología, ¿no? Presentan a un Dios que no es el Dios que nosotros conocemos. Estas iglesias ABC, que se enfatizan en la asistencia. ¿Saben ustedes que a ellos lo que les importa es que la iglesia asista? Mira, acabamos de ampliar el local. Acabamos de tumbar esta pared y antes cabían 100. Ahora caben 300. Vayan a evangelizar. Mire, no le puedo decir a la iglesia. Vayan a evangelizar porque necesitamos que ahora hayan 300. Porque eso todavía no está pagado. Bueno, hermano, yo creía que Cristo había pagado, hermano, pero resulta que no. ¿Me entiende? Entonces, pero pastor, ¿cómo lo hacemos? Bueno, habrá que buscar los programas, pues. Hay que buscar los programas. Hay que buscar los programas. Mire, y bueno, hay algunos autores por ahí que escriben a Efesios y dicen cosas. Volvamos a enfatizar, a hacer la voluntad y obedecerle. Y claro, prediquemos pues con el ejemplo. McDonald's también habla de las pasiones, los placeres y el poder. 5 minutos me quedan. Hermano, yo creía que la iglesia de Corinto había quedado atrás en la historia. Las pasiones, los placeres y el poder. Me doy cuenta que la iglesia de Corinto está más viva que nunca. Presente. No sé si yo escuché un mensaje hace poco acerca que hicieron un pequeño acerca de la iglesia de Corinto. Hermano, la iglesia de Corinto sigue más viva que nunca. ¿Sabía usted que en Corinto, en la iglesia de Corinto, ya había un dicho para un cristiano que estaba caminando así? ¿Sabe lo que le decían? Oye, no te corintices. Decirle a alguien no te corintices era decirle a alguien no te corrompas. Triste sería que escuchemos a alguien una vez decir, oye, no te cristianices, mira cómo están caminando. Wow. La cultura de este país ha dado por cierto que lo más importante son los bienes, los placeres, la reputación, la posición social, aún en la iglesia. Y esta es la pregunta, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Nuestra cultura ha apostado por la acumulación de títulos y de juguetes para nuestros hijos. Y cuanto más lindo y mejor el juguete, tanto mejor. Y nuestros títulos, sobre todo nuestros títulos. Reverendo, sé que, no digo que esté mal, hermano, porque cada uno de esos títulos dice algo que usted se esforzaba, por si acaso, mucho cuidadito. Si usted es un PhD, algo así, cuidado con hacer burla y mofa de esos títulos. Eso significó de que, vaya, el que lo tiene, quemó pestaña y se esforzó. Así que no. El saber y el conocimiento no se pueden despreciar, pero el saber y el conocimiento muchas veces corrompen. Depende de cómo usted lo lleve. Depende de cómo nosotros vayamos. Quiero terminar. Otra vez quiero terminar con Lucas 6:46. Con las últimas palabras. Y no hacéis lo que digo. Una de las tragedias de nuestra era es que tantas vidas se edifican sobre las arenas movedizas de la opinión humana. A mí, más valor tiene lo que me diga Ernesto que lo que me diga la palabra de Dios. Si Ernesto es un incrédulo, pero si Ernesto es un creyente, o el hermano es un creyente, usted, me vienen y me dicen una verdad bíblica acerca de mi persona y de mi conducta, y es verdad, pues tengo que aceptarlo. Y tengo que aceptar el señorío de la palabra de Dios. Muchas veces eso es lo que no aceptamos ni recibimos.
Recibimos cuando nos dicen, hermano, qué bien, da gloria a Dios, mira qué bendecido te veo crecer. Pero cuando nos ven que hemos metido la pata y nos quieren decir algo, mira, aquí se acabó la amistad, se acabó la hermandad, me voy de esta iglesia. ¿Quién te lo dijo? ¿Algún chismoso? No, nada, hermano, perdónenme. No me conviene. Vaya, ¿se dan cuenta? Vuelvo a repetir. Si no hacemos lo que Él dice, ¿de qué nos vale que diga que somos cristianos? Jesús dijo muchas veces acerca de la manera en que la fe auténtica cambia radicalmente el corazón de todo ser humano. Y no solamente el corazón, cambia la mente y cambia la conducta. Pues tenemos que pagar precio. El que quiera hacer iglesia, que no es otra cosa más que hacer discípulos, tenemos que pagar precio. ¿Cuál es el precio? Nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestros hábitos, nuestra reputación, nuestro tiempo y nuestro dinero. ¿O usted cree que hacer discípulo, imagínense, usted le va a hablar a un hermanito que no tomó desayuno, termina el culto, Señor, usted lo quiere discipular y lo tiene una hora más sentado y el pobre está que se le rompe la boca de sed y de hambre? Gaste su dinerito, hermano. Y aunque sea, llévelo a un McDonald's de $1, pues ya y comparte la palabra y le da el ejemplo de ser también desprendido. Todas esas cosas ayudan a la persona a la cual usted pretende discipular el deseo de ser como Cristo. Renunciar a los dioses de la asistencia, del crecimiento y la competencia financiera, eso es lo que toda iglesia tiene que hacer. Que por supuesto, y no lo digo por quedar bien con nadie, le doy gracias a Dios que no estamos en esto, pero podemos caer en cualquier momento. Quiero terminar con esto. Si nuestra vida no es transformada por el poder de Dios, si nuestra vida, hermanos, no es transformada por el poder de Dios, la gente tiene todo el derecho de preguntarse si conocemos en absoluto a Dios. La gente tiene todo el derecho de preguntarse si conocemos en absoluto a Dios. El orgullo es lo primero que tenemos que crucificar. Oramos al Señor. Padre, te damos la gracia. Tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, cortante. Gracias, Señor, por este hombre de Dios. Escribió, Señor, este libro. Solamente hemos tocado la punta del iceberg, Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Con temor y temblor, Señor, queremos decirte que necesitamos que tú nos fortalezcas, Señor, por el poder de tu Espíritu cada día, para que llegado el momento, Señor, nosotros podamos decir con firmeza que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Gracias por los hermanos que estuvieron, Señor, atentos allá atrás en las cámaras, en sus hogares. Y gracias, Señor, por mis hermanos que esta noche se gastaron y vinieron para todos juntos oír el sano consejo de tu palabra. Bendícelos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Y deseamos, Señor, que cada miércoles más y más hermanos, Señor, se sumen a esta reunión. Porque eso también es hacer tu voluntad. Gracias, Cristo. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Muchas gracias. Gracias, José. Yo quiero nomás que aprovechar unos anuncios. Gracias por estar con nosotros todos. Quisiera avisarles los hombres que este sábado a las 10 de la mañana
ahí en el DC 121 aquí, fin de pasillo, es la próxima reunión del Ministerio de Hombres. Y ahí con John Sánchez, a 10 de la mañana, aquí este sábado, fin de pasillo, DC 121. También, para los que tengan interés, hay una señora de la iglesia que tiene una compañía de limpieza que está buscando empleados. Entonces, si saben a alguien que necesita un trabajo en una compañía de limpieza, por favor avisarme. Y el tema de este año es el discipular. Nosotros estamos viviendo el Evangelio, cumpliendo la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y justo yo tengo ahora mismo la necesidad de un hombre a ayudar en discipular a un nuevo creyente. También es posible que voy a tener también una mujer que quiere ser discipulada. Entonces estoy buscando a alguien, si tenga interés. Este hombre vive ahí cerca de Ave María, pero ustedes pueden coordinar entre semana. Yo tengo la materia, yo tengo todo lo necesario. Es un discipulado pequeño que usamos 30 minutos máximo. Todo tiene dentro para hacerlo, pero estoy buscando gente para tomar la responsabilidad de discipular. Eso es lo fácil. No tiene que estar pescando los discípulos, está llegando a nosotros. Entonces, si tú tengas interés, como ahí mirando por Facebook o aquí en el aula, la necesidad y el deseo y la disponibilidad de ayudar en discipular a un hombre ahora y posiblemente una mujer, por favor, dígame. Y también hemos hablado de que este año vamos a buscar ayudar a nuestras iglesias hermanas en varias ciudades. Ya hemos fijado la fecha por una fiesta de bloque ahí en Immokalee, en la Iglesia Bautista de Jesucristo. Unos de ustedes fueron con nosotros hace 2 veranos cuando hiciéramos una escuela bíblica Pasiones en la misma iglesia. Pero el 7 de febrero, un domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a llevar a cabo una fiesta de bloque al lado de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en Immokalee. Nosotros vamos a ser los manos y pies, vamos a venir a servir, cuidar a los niños en el bounce house, encargarnos de la parte de la comida, encargarnos de la música y dejar que los hermanos de la iglesia hacen evangelismo de su propio pueblo. Entonces nosotros estamos yendo como manos y pies, siervos para nuestros hermanos ahí en Immokalee. Entonces a partir de este domingo vamos a tener un link por un Google Form que puede inscribir a tu familia o también en el culto inscribirse manualmente. Pero es el 7 de febrero para que puedan ya empezar a buscar tus agendas y calendarios. 7 de febrero, un domingo a la tarde, vamos a llegar a las 3, salir a las calles, invitar a la gente. El programa empezará a las 4, vamos a terminar por las 6, estamos aquí en Naples de nuevo a las 7 y 7:30. Yo sé que es un domingo, pero es el mejor día para la iglesia y nosotros. Entonces, estamos esperando que todos participen para que nosotros podamos ayudar, invadir por el Evangelio a Immokalee. Pedir oración. Antes que, entonces, si ahí en Facebook tienes un pedido de oración, por favor, escríbenos. Y también yo quiero acordarnos del punto de acción del mensaje de domingo, cómo vivir la vida cristiana. El punto de acción para esta semana es escuchar más que hables. No deshonra con tu ira. Practicas lo que predicas. Realmente ayudar a la gente, no solo hablas de ayudar. Vives una vida que estará del beneficio de alguien. Haga estas cosas y al leer la palabra de Dios, el espejo perfecto, ve si la vida que vives coordina con lo que la Biblia la muestra. También básicamente es ser hacedores de la palabra de Dios. Este domingo vamos a también empezar, vamos a tener un mensaje de capítulo 2, la prueba de nuestra fe. En la semana que viene, esta semana vamos a tocar con el pecado de la parcialidad, los primeros versículos del capítulo 2. Entonces no falten estar el domingo a las 11, sino pueden estar presencialmente, virtualmente. Pedidos de oración. ¿Alguien tiene pedidos de oración para alguien, para ti? Alguien, yo sé que hay un hermano de la iglesia todavía
que está luchando con el COVID, está entubado ahora en la iglesia, y no voy a mencionar su nombre públicamente, pero muchos de ustedes saben quién es o de qué familia, pero está entubado. Entonces seguimos orando. Sí, Christian. Mi hermano, my brother's in the hospital. Él tiene MS Oh, y they found un virus y se lo están tratando de limpiar. aquí ven. Yeah. Okay. Talk to me later. Otros. Sí, Mara. Una hermana de la iglesia vive en Fort Myers, entre Fort Myers y el Estero. Muchacha joven, es médico y viene de Cuba hace 5 años. Tiene una niña y tiene un problema en el interior y le estamos dándole quimia en Miami, en el Jackson. Entonces, él se llama Jeremy Fajet. Okay. Para que el pastor Wicker siga su mejoría. Sí, Pastor Wicker también. Otros pedidos de oración. Pues Genesis, que tiene que hacerse una pequeña operación, pero no era por él también. Con la unidad de la iglesia, Las actividades, sí. con las actividades, por los hermanos que no han regresado a la iglesia, orar por el miedo que tienen, porque enseñarles que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede, que bueno, si quieren venir con tapabocas, con lo que sea, pero que Sí. no deben de congregarse, que no se dejen de congregar. Y no se olviden los miembros de la iglesia, nosotros vamos este fin de semana a votar para el nuevo equipo de búsqueda del pastor principal. Vamos a elegir los que van a representarnos a nosotros, la membresía, en la búsqueda para el nuevo pastor principal de esta iglesia. Este fin de semana solamente. Tiene que estar presente para poder votar. Con Para la nuestros nueva hijos comisión. también en la escuela, por la nueva administración, Amén. el presidente, Sí. son muchos. Otros pedidos. La nueva administración de gobierno del país. Ok. Por los matrimonios también. Sí. Amén. Hay algo que yo fui a ver en esta semana, yo lo comenté con usted para ver si podíamos ir a visitar el lugar y evangelizar un campo bien bueno que hay, y me dijeron redondamente que no, Sí, que nos no, prohibieron el que ingreso. dicen que no, que allí no puede entrar nadie de la iglesia a predicar el evangelio ni hacer nada, así que de cierta forma estamos viendo, así Ok. que Esa era otra pregunta para ustedes después del culto de esta noche, pero ya tengo una respuesta. Que no. que no. Ok. ¿Quién quiere orar por nosotros para terminar su tiempo? Rafael, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Quién quiere orar por nosotros? Yo puedo orar, pastor. Gracias, Yamara. Señor y Dios, alabamos en esta hora tu nombre. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, porque sabemos que decididamente tú eres el único refugio eterno que tenemos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Tú eres el Dios omnisciente, tú eres el Dios omnipresente, tú eres ese Dios grande, misericordioso. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Tú eres en estos tiempos, Señor, y en los tiempos pasados, y en todos los tiempos que hemos conocido de ti, Señor, eres nuestro grande refugio. Nuestro tiempo, Señor, de clamor, Señor, de necesidad, Señor, está siempre latente en nuestras vidas, por nuestros hogares, por la familia. De cierta forma, Señor, la familia poco a poco se están destruyendo porque desconocen, Señor, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y es por eso, Señor, que hoy por hoy, Señor, el clamor se hace latente en nuestras vidas y que nos llevemos, Señor, en nuestros corazones la necesidad imperiosa, Señor, de clamar a ti diariamente, Señor, de buscar tu rostro, de poner nuestras necesidades en tus manos, Señor, de reconocer tu grandeza, de estar siempre, Señor, prestos a escuchar tu palabra, que la podamos escudriñar, que podamos, Señor, discernir de lo alto lo que tú nos quieres decir en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a los jóvenes de la iglesia, a la iglesia, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor, ahora estos hermanos, Señor, que se van a nombrar para buscar, Señor, a
al siervo, Señor, a tu hijo, Señor, al pastor que ha de dirigir esta congregación grande de la Free Baptist Church, Señor. Te pedimos, Padre, que verdaderamente tú mandes y tú toques, Señor, la persona indicada, tu hijo indicado, Señor. Que los tiempos no pasen desapercibidos, Señor, que podamos estar aprestos, Señor, a ti cada día. Señor, gracias por esta clase de discipulado, Señor. Gracias, Señor, por que este pastor llegó a reconocer, Señor, su incapacidad con relación a tu palabra, Señor. Y él, Señor, escudriñó, buscó, Señor, y tú le hablaste. Que así seamos nosotros, Señor, buscadores de la verdad, no oidores olvidadizos, Señor. Hay responsabilidades que hacer. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas con Yamile Fajé, esta muchacha joven, Señor, de apenas 30 y pico de años. Señor, por el hermano de Cris. Señor, por el pastor Wicked. Señor, por algunos más que hayan aquí, Señor, con necesidad, que no los conocemos, los que están en Facebook, Señor, en este momento ahora, escuchando tu palabra. Señor, que el temor, Señor, de esta pandemia, Señor, desaparezca y que tu iglesia vuelva, Señor, a ser la misma, que tu iglesia, Señor, se pare, Señor, en la brecha en estos tiempos últimos, finales que estamos viviendo. Señor, por la dirección de este país. Señor, el hombre, la maldad, el pecado, el desconocimiento de tu palabra se ha hecho realidad. Pero, Señor, clamamos a ti y te decimos, Señor, que tú des discernimiento de lo alto, Señor, para que podamos ser guiados, Señor, por los altos gobernantes, Señor, que necesita este país, Señor. Gracias, Señor. Y al presidente saliente, Señor, pedimos desde lo alto una bendición para él también, porque él no supo, Señor, apreciar los valores, Señor, de este país, como ciudadanos de este país que somos, Señor, que somos ciudadanos del reino de este país también. Te pedimos, Padre, que tú nos hagas entender, Señor, que sepamos razonar, escudriñar, Señor, la verdad de lo que este país necesita, Señor. Bendito Dios, este clamor, Señor, que llegue y al trono de tu gracia, Señor, y que tú, Señor, nos des a cada uno, Señor, el poder pasar la prueba por la cual estamos pasando, Señor. Oh, bendito Dios, yo te pido la bendición especial para el pastor, Señor David, para Linda, sus negocios, sus trabajos, su hogar, sus hijos. Señor, sigue capacitando a tu siervo cada día más, Señor, y que traiga, Señor, cada día palabras refrescantes a tu iglesia. Oh, Señor, que escudriñe, Señor, las escrituras para que nosotros podamos aprender, Señor, verdaderamente, que tú nos estás hablando a través de él, Señor. Los matrimonios, los jóvenes, los niños. Oh, Señor, ayúdanos. Nuestra familia en nuestros diferentes países. Los que están aquí, cúbrelo, Señor, con tu manto, pero que podamos saber que la palabra, Señor, es real, verdadera, Señor, que toca los corazones, Padre. Oh, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta compañía, Señor, y por la dirección tuya, Señor. Amén. De poder guiar nuestros pasos, Señor. Amén. En los planes de este año, Señor. Los planes de este año, Señor, están en tus manos. Pero que nosotros, Señor, sepamos amarte, Señor. Sepamos, Señor, reconocer la integridad tuya, Señor, en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, gracias, Señor. Amén. Los niños de las iglesias, Señor. Este joven que tenemos esta noche aquí de visita, no lo conocemos. Yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces, Señor. Amén. Yo te pido, Gracias. Señor, por él, y que el Señor nos siga acompañando en estas clases. Y que pueda, Señor, escudriñar también tu palabra para que él sepa, Señor, dónde está enfocado sus pies y su vida, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos. Oh, Señor, cuídanos y llévanos con bien. Y que cada día dediquemos un tiempo, Señor, para buscarte tu palabra, para aprender, para saber, Señor, dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Buenas noches.